Espacio-tiempo curvo de la gravedad cuántica. Resumen. Introducción. Desarrollo del tema. Conclusiones. Referencias. Resumen. El espacio-tiempo de este trabajo involucra a la velocidad orbital del observador en la función de onda lineal. Configurando un proceso físico parecido al problema de la medida en la mecánica cuántica, vemos que hay una variación abrupta que no hace colapsar a la función de onda, pero que curva al espacio-tiempo plano del sistema. Este trabajo encuentra el diseño matemático de un espacio-tiempo de 4 dimensiones curvado por el observador, que es útil tanto en la mecánica cuántica como en la relatividad general. El principio de causalidad relativista necesita ser unificado en el mismo cono de luz tanto de la relatividad general como de la mecánica cuántica. Por un lado está la mecánica cuántica, donde la velocidad de la partícula es mínima enfrente de la velocidad orbital del observador, a quien le estaría permitido ser incluso relativamente hasta superlumínica. Sin embargo, en la relatividad general sería lo contrario, pues aquí la velocidad orbital del observador sería ridícula delante de las asombrosas velocidades cósmicas de las partículas, a quienes les queda permitido ser incluso hasta relativamente superlumínicas, generando el problema del horizonte. Introducción. Precisamos que la introducción de todos estos artículos son iguales, debido a que el objetivo es sostener la nueva regla del octeto. Es la misma introducción de los dos últimos artículos referidos a la configuración electrónica y la posición del hidrógeno en la nueva tabla periódica. En este trabajo es básico el trabajo anomalías de configuración electrónica. Este artículo se basa sobre todo en la última publicación denominada Orbital molecular enlazante vacío. El contenido de este artículo es en base a lo consignado en el trabajo El electrón es una cuasipartícula compuesta y la hibridación del carbono. Todos estos trabajos están basados en el anterior trabajo del tercer número cuántico magnético. Todos estos trabajos están basados en que la masa de los cuerpos no es otra cosa que un vacío cuántico. Todos estos trabajos están basados en el trabajo de las ondas de materia anterior y onda gravitacional. Desarrollo del tema. El espacio-tiempo de este trabajo involucra a la velocidad orbital del observador, velocidad orbital que choca con la velocidad lineal del objeto en el estudio del movimiento de las partículas. El espacio-tiempo unificado que involucra a la velocidad orbital del observador, tal como una evolución temporal no lineal en la siguiente relación. Donde t es el tiempo, v es la velocidad relativa de la partícula, v es la velocidad orbital del observador de la partícula y c la velocidad de la luz en el vacío. Donde t es el tiempo, v es la velocidad relativa de la partícula, v es la velocidad orbital del observador de la partícula y c la velocidad de la luz en el vacío. Reemplazando a la velocidad orbital. Donde t es el tiempo, v es la velocidad relativa de la partícula, g la constante gravitacional, m la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador y c es la velocidad de la luz en el vacío. Reemplazando el tiempo tenemos. Donde v es la velocidad relativa de la partícula, v es la velocidad orbital del observador de la partícula, g la constante gravitacional, m la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador y c es la velocidad de la luz en el vacío. Ahora multiplicamos a la anterior relación por la masa invariante de la partícula. Donde m es la masa invariante de la partícula, v es la velocidad relativa de la partícula, v es la respectiva velocidad orbital del observador de la partícula, g es la constante gravitacional, m la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador y c es la velocidad de la luz en el vacío. Donde m es la masa invariante de la partícula, v es la velocidad relativa de la partícula, v es la respectiva velocidad orbital del observador de la partícula, g es la constante gravitacional, m la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador y c es la velocidad de la luz en el vacío. Donde m es la masa invariante de la partícula, v es la velocidad relativa de la partícula, v es la respectiva velocidad orbital del observador de la partícula,
G es la constante gravitacional, m la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador y c es la velocidad de la luz en el vacío. En la energía cinética multiplicamos e inmediatamente dividimos por el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío, donde m es la masa invariante de la partícula, v es la velocidad relativa de la partícula, v es la respectiva velocidad orbital del observador de la partícula, g es la constante gravitacional, m la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador y c es la velocidad de la luz en el vacío. Reemplazamos la relación de la velocidad orbital del observador y encontramos la siguiente relación, donde m es la masa invariante de la partícula, v es la velocidad relativa de la partícula, g es la constante gravitacional, m la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador de la partícula y c es la velocidad de la luz en el vacío, donde m es la masa invariante de la partícula, v es la velocidad relativa de la partícula, g es la constante gravitacional, m la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador de la partícula y c es la velocidad de la luz en el vacío. Las ondas gravitacionales de vacío que también viajan a la velocidad de la luz y que estudia la relatividad general son las siguientes. La frecuencia de la onda del espacio-tiempo es la siguiente, donde et es la frecuencia de la onda espacio-temporal, v es la velocidad relativa de la partícula, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio gravitacional donde se encuentra el observador y c la velocidad de la luz en el vacío. Ahora multiplicamos a la longitud de onda espacio-temporal con la frecuencia espacio-temporal, donde et es la longitud de onda espacio-temporal, v es la velocidad relativa de la partícula, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio gravitacional donde se encuentra el observador y c la velocidad de la luz en el vacío, donde et es la longitud de onda espacio-temporal, v es la velocidad relativa de la partícula, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio gravitacional donde se encuentra el observador y c la velocidad de la luz en el vacío. Esta anterior relación podíamos describirla de la siguiente manera, donde et es el de energía total de la partícula en movimiento, r es el vector de energía en reposo de dicha partícula y e es el vector de la energía cinética de la misma partícula. Energía cinética de una partícula que se mueve en un campo gravitacional. La energía cinética de una partícula en movimiento y en un espacio-tiempo curvado por el observador es la siguiente, donde e es la energía cinética de la partícula en movimiento, m es la masa invariante de la partícula, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador de la partícula, v es la velocidad relativa de la partícula y c la velocidad de la luz en el vacío. Energía en reposo de una partícula que se mueve en un campo gravitacional. El vector de la energía en reposo siempre viaja con la partícula. La energía en reposo de una partícula es la cantidad de energía invariante que hay en la cantidad de masa invariante de la partícula que se encuentra en movimiento es la siguiente, donde r es la energía en reposo de la partícula en movimiento, m es la masa invariante de la partícula y c la velocidad de la luz en el vacío. La energía total de una partícula que se mueve en un campo gravitacional. La energía total de una partícula que está en movimiento y en un espacio-tiempo curvado por el observador es la siguiente, donde et es la energía total de la partícula en movimiento, m es la masa invariante de la partícula, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador de la partícula, v es la velocidad relativa de la partícula que se mueve y c la velocidad de la luz en el vacío. Ángulo θ, donde e es la energía cinética de la partícula en movimiento, et es la energía total de la partícula. Et es la frecuencia de la onda espacio-temporal, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador de la partícula, v es la velocidad relativa de la partícula y c la velocidad de la luz.
Efecto Doppler relativista. Ahora, cuando esa partícula anterior es emitida como fotón, también dilata el tiempo por velocidad relativa dependiendo del ángulo de vista del observador. Cuando el emisor y el observador se acercan se cumple la siguiente relación. Donde h es la constante de Planck, es la frecuencia electromagnética del fotón, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador, a es el ángulo entre la dirección de la velocidad de la partícula que emite el fotón y el observador y c es la velocidad de la luz. Si el observador se acerca de frente al emisor en la línea de vista se convierte en la siguiente relación. Donde h es la constante de Planck, es la frecuencia del fotón, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador, v es la velocidad relativa de la partícula y c es la velocidad de la luz. Ahora, si la vista del observador es en ángulo a transversal, tenemos la siguiente relación. Donde h es la constante de Planck, es la frecuencia del fotón. Cuando el emisor y observador se alejan, se cumple la siguiente relación. Donde h es la constante de Planck, es la frecuencia del fotón, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador, a es el ángulo entre el observador y la dirección de la velocidad del emisor y c es la velocidad de la luz. Cuando el emisor y el observador se alejan en la línea de vista recta a 180 grados, la relación es la siguiente. Donde h es la constante de Planck, es la frecuencia del fotón, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador y c es la velocidad de la luz. Conclusiones. A. La primera gran conclusión de este trabajo es la longitud de onda total del espacio-tiempo donde se encuentra involucrada velocidad orbital del observador. Donde et es la longitud de onda del espacio-tiempo, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, v es la velocidad relativa de la partícula, r es el radio gravitacional del observador y c la velocidad de la luz en el vacío. B. La segunda gran conclusión de este trabajo es la frecuencia de la onda total del espacio-tiempo donde se encuentra involucrada la velocidad orbital del observador. Donde et es la frecuencia de la onda espacio-temporal, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio gravitacional del observador, v es la velocidad relativa de la partícula y c la velocidad de la luz en el vacío. C. Una tercera gran conclusión de este trabajo es que el producto de la longitud de onda por la frecuencia de la misma onda espacio-temporal. Donde g es la longitud de onda gravitacional, es la frecuencia de la onda gravitacional, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio gravitacional del observador, v es la velocidad relativa de la partícula y c la velocidad de la luz en el vacío. D. Una cuarta gran conclusión de este trabajo es la ecuación del movimiento del fotón como partícula en la misma relación donde se encuentra involucrada la velocidad orbital del observador. Donde h es la constante de Planck, es la frecuencia del fotón, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador y c es la velocidad de la luz. E. Una quinta gran conclusión de este trabajo es la energía cinética de una partícula tiene involucrada a la velocidad orbital del observador en la misma relación. Donde E es la energía cinética de la partícula en movimiento, m es la masa invariante de la partícula, g es la constante gravitacional, m es la masa que crea el campo gravitatorio, r es el radio del campo gravitatorio donde se encuentra el observador, v es la velocidad relativa de la partícula, v es la velocidad orbital del observador de la partícula y c la velocidad de la luz en el vacío. E. Una sexta gran conclusión de este trabajo es que la relatividad general es el observador de la mecánica cuántica. La relatividad general curva al espacio-tiempo plano de la mecánica cuántica. El tiempo de la relatividad general es la evolución temporal abrupta no colapsada de la mecánica cuántica. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es
de mim.es.tl.